voy a hacer un repaso de lo que vimos o de lo que vieron ustedes en C, pero no lo vamos a ver desde el lenguaje C, sino lo vamos a ver desde este nuevo lenguaje que es NetBeans, como para ir entrando en el terreno de la herramienta. Yo voy a empezar la clase, si hay algo o alguien no entiende algo, me pregunta, no me molesta y lo volvemos a ver. ¿Eh? ¿Sí? ¿Podrías repetir el paradigma de que utilizamos el lenguaje de Prolog? Prolog, vamos a ver, el paradigma de Prolog es el paradigma lógico, Perfecto, gracias, profe. ¿verdad? Bueno, el programa con el que vamos a trabajar en la programación orientada a objetos, o vamos a empezar a trabajar, es NetBeans. ¿Escucharon hablar de ello? Yo no, NetBeans, profe. ¿no? Bien. Lo van a tener que Nombre nomás, descargar. profe. Bueno, se llama NetBeans, lo van a tener que descargar. NetBeans es, digamos, más que nada no es en sí el lenguaje de programación, sino el lenguaje de programación es Java, y bueno, la herramienta con la cual se puede programar, o el intérprete, sería NetBeans. ¿Bien? Pero también se puede programar en Java con Eclipse u otras herramientas. Nosotros en este caso vamos a utilizar NetBeans, porque es más intuitiva y en teoría es más amigable. Pero cualquiera de las dos, yo Disculpe, desarrollo profe. en cualquiera de las dos, en Eclipse o NetBeans, así que cualquiera de las dos estaría bien. ¿Sí? NetBeans vendría a ser un tipo editor de texto, así tipo Visual Studio Code. Claro, sí, parecido, sería un IDE, ¿Se lo pero puede usar al BI o no? sí, también lo podrían usar si quisieran, no hay Perfecto, profe. problema. Nada más que, bueno, solo para la parte de interfaz gráfica va a ser diferente, digamos, si utilizas el BI, pero sí lo puedes usar. Bien, bien, bien. Y si lo querés compilar, digamos, si estás trabajando con Linux, lo puedes compilar con Java o Java C, puedes hacer tus programas. Bueno, el profe va a utilizar en clase de teoría todos sus ejercicios, los va a desarrollar con NetBeans, ¿sí? Nosotros en el laboratorio nos vamos a encontrar con una herramienta o con NetBeans, con este IDE en su versión 8, si no mal recuerdo, si es que volvemos a la presencialidad, pero yo siempre les aconsejo que ustedes bajen la última versión, porque en la última versión tienen todas las funcionalidades. Por cada versión que va sacando Java, sobre todo en su JDK, que el JDK ya vamos a ver qué es, se van enriqueciendo, ¿sí? Por ejemplo, un gran cambio que hubo en NetBeans, que era estrictamente orientado a objeto, a partir de su versión 1.8, introdujo lo que es el paradigma, o combinó junto a la programación orientada a objeto, lo que es el paradigma funcional, a través de sus expresiones lambda, que ya la vamos a ver, que por ahí uno la sufre a las expresiones lambda, pero bueno, con herramienta como Java la incorporó. Por ahí Java, lo que Apache NetBeans 13 sí, más que bien. Por ahí en el IDE de NetBeans uno puede desarrollar en Java, puede desarrollar en PHP, o sea, es un IDE bastante amplio. Lo mismo que Eclipse y otros IDE, ¿verdad? Por ahí la banderita que tenía en Java, y por la cual se hizo muy fuerte, es porque es un lenguaje en multiplataforma.
Sucede que antes, cuando ustedes hacían desarrollo, o antes se hacía desarrollo para escritorio, las herramientas con las que uno hacía desarrollo eran, uno desarrollaba y era un programa que te funcionaba solamente bajo una plataforma de Windows, o vos utilizabas otra IDE y desarrollabas bajo Linux. Entonces este fue uno de los primeros programas que fue, con el cual se podía hacer un desarrollo en multiplataforma, es decir que lo que vos desarrollabas podías ejecutarlo bajo cualquier sistema operativo, Linux, Unix, Solaris, cualquier sistema operativo, y tenía el mismo comportamiento en cualquiera de ellos. Entonces esa fue una de las banderas por las cuales Java se hizo muy fuerte, muy importante, muy robusto. Lo sigue siendo al día de hoy, sobre todo en la parte, si bien no en la parte de procesamiento rápido, pero sí en la parte de seguridad. Los desarrollos se siguen haciendo bajo Java, sobre todo, por ejemplo, en los sistemas bancarios. Y aunque ustedes no lo crean, todavía, a pesar de que hoy en día hay muchos otros lenguajes de programación, como de desarrollo web, como Ruby, como, no sé, ahora están muchos, muy en auge, todo lo que son React, Redux, que son Python, también ahí que dice el compañero. Java todavía está vigente, y sobre todo está vigente en empresas de desarrollo de Europa, de Estados Unidos. Con Europa me refiero a clientes de España, de Francia, que trabajan para el museo. La mayoría de los desarrollos se está haciendo en Java, y están buscando muchos desarrolladores en Java. Y son muy bien pagados porque hay pocos desarrolladores en Java. Si bien no desarrolladores de escritorio, ¿sí? De aplicaciones de escritorio, pero en Java también se puede hacer desarrollo web, ¿sí? Entonces, está bueno por esa parte. Y después ya cuando estén con el profe de la Cruz, él siempre les muestra en qué posición o el ranqueo de los lenguajes de programación o de los programadores más buscados, y ahí le va a decir en qué posición se encuentra este lenguaje de programación. Entonces, dicho esto, yo voy a hacer un repaso desde la parte más básica, que son las variables, perdón, los tipos de datos primitivos. ¿Todos recuerdan los tipos de datos primitivos? No, profe. ¿No? ¿Nadie se anima? Me aburro, ¿no? Me aburro rápido. Si estoy acá sola. ¿No? Bueno. Les presento, fíjense, esto es la herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar, que es, en mi caso yo tengo instalado el Apache NetBeans, el IDE 12. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, voy a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser una aplicación Java. ¿Sí? Vamos a siguiente, y acá le voy a dar un nombre. Acá le voy a poner repaso. Ese va a ser el nombre que va a tener mi proyecto, y acá, si ustedes se fijan, yo tengo tildado esto, me va a crear el main. Ustedes recuerden que cuando trabajaban en C, ¿sí? Ustedes tenían un principal, que era el main, y dentro del main ponían lo que se iba a ejecutar primero. Acá también pasa lo mismo.
Después, ¿qué otra cosa tenemos? La ubicación, ¿sí? Donde se ubica nuestro proyecto. Fíjense que yo acá lo tengo en The Documents, en el NetBeans Project. Y acá está la aplicación, la dirección de mi proyecto, que en este caso se llama Repaso. El nombre del main yo lo puedo cambiar. En este caso se llamaba igual que el proyecto. Yo le voy a poner acá principal. ¿Bien? Y voy a dar finalizar. Y acá se va a crear, si se fijan, acá se crea mi proyecto, que se llama Repaso, ¿sí? Y dentro de ese proyecto hay una carpeta que se llama Source Package, donde se encuentran todos los paquetes que va a contener mi desarrollo. Y también hay otra carpetita que se llama Library, ¿sí? En esa carpetita, fíjense que yo acá tengo un JDK 17, ¿sí? Ese JDK es el que tiene realmente las clases o las librerías, si hago yo una analogía con lo que sería C, que voy a utilizar en mi proyecto. ¿Bien? Entonces, yo tengo estas librerías. Yo después puedo agregarle más librerías. Puedo agregarle librerías para conectarme con una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Vieron que ustedes cuando hicieron algoritmos, ustedes daban persistencia a través de un archivo, ¿sí? Ya sea de texto o binario, que es dar persistencia. Si ustedes apagaban la máquina, seguía existiendo esa información. Bueno, acá vamos a aprender a dar persistencia a través de una base de datos. Una base de datos es guardar la información en tablas que están organizadas de una determinada manera. Ustedes más adelante van a ver muchas cosas de base de datos que acá no las vamos a ver, sino que vamos a aprender a conectarnos y a dar persistencia. Entonces acá ustedes pueden agregar las librerías que quieran. Y cuando hagamos la parte de diseño gráfico, o la interfaz gráfica, acá también van a poder agregar las librerías que necesiten para su proyecto. Esta es la carpeta de librería. Y acá los paquetes. Sucede que en NetBeans, ¿sí? O en Java, nosotros vamos a organizar nuestros proyectos en paquetes, ¿sí? Por defecto se crea esto que se llama Default Package, y acá está nuestra clase principal. Si se fijan, esta es la clase que se abrió acá, ¿sí? Acá tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Esto que está comentado, acá tenemos el autor, y tenemos acá public class principal, ¿sí? Nosotros acá todos vamos a trabajar con clases. Más adelante vamos a ver qué es lo que tiene una clase. Por ahora, o por ser hoy la clase, no vamos a ver qué es lo que contiene una clase, sino que vamos a trabajar sobre esto que es el principal. Fíjense que acá tienen ustedes el main, ¿sí? En este caso, el main, para que se pueda ejecutar, ¿sí? Y ser primero y no necesite de nadie, lo hacemos estático. El que sea público significa que puede ser accedido desde cualquier paquete de la clase, del proyecto, perdón, ¿sí? El que sea estático significa que no necesita ayuda de nadie para ejecutarse. Void significa el valor que retorna, main, y significa acá los parámetros que recibe, lo que recibe acá como parámetro. En este caso, estos son valores que se reciben cuando se ejecuta por consola el programa. ¿Bien? Entonces acá lo que está recibiendo es un vector de string, ¿sí? Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de los tipos de datos. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Vamos a repasar lo que son los tipos de datos y vamos con los primitivos. Los tipos de datos primitivos son aquellos que son transversales a cualquier lenguaje de programación tipo
tipado, ¿sí? El compañero hablaba de Python y hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Python y NetBeans o entre Python y C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Python no es tipado. Cuando uno define una variable no necesita ponerle un tipo de datos. No así C o en este caso Java. Entonces, dentro de los tipos de datos primitivos nosotros tenemos, por ejemplo, int, yo voy a poner acá entero. ¿Sí? Int es un tipo de dato, ¿sí? Y es un entero corto. Después tengo, ¿qué otro? Float, ¿sí? Puedo guardar acá un número real. ¿Qué más tengo? Char, Booleano. carácter. ¿Qué otro tipo de dato primitivo conocen ustedes? Booleano. Booleano. ¿Qué otro conocen? Long, double. Un entero largo. Es un real de doble precisión. Le voy a poner así. Un Bien. string también sería. Y ahí vamos. Gracias, Juan. Juan dijo un string. Bien. Entonces, fíjense que acá hay una distinción en lo que son los tipos de datos primitivos. Fíjense que todos los tipos de datos primitivos de base que se están marcando en azul y comienzan en minúscula. Ahora yo, fíjense, si yo pongo string cadena. ¿Sí? Y yo voy a guardar esto. String no es un tipo de dato primitivo. Fíjense que yo lo puse y no se puso en azul. ¿Bien? ¿Ven que no se puso en azul? Sí, perfecto. Está en negrita, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo ahí lo ejecuté a mi programa y me dice que hay un error. Fíjense acá, me dice que hay un error en la línea 25. ¿Sí? Me dice, error cannot find, que no reconoce el símbolo string cadena. ¿Bien? Y acá me está diciendo que es una clase string que está ubicada acá, y bueno, hay un error. Y entonces, si yo lo pongo a string con mayúscula, fíjense que tampoco cambia a azul, pero yo ahora lo voy a ejecutar a este programa. Fíjense que se compiló perfectamente, sin ningún error. Me dice que fue correcta la compilación y que duró 2 minutos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? String no es un tipo de dato primitivo. ¿Bien? Ustedes recuerdan que ustedes cuando venían trabajando con, cuando querían guardar un nombre en C, o querían guardar un apellido, ¿sí? Ustedes escribían un vector de caracteres para guardar esa cadena de caracteres. ¿Sí? Bueno, entonces la base con la que está realizado Java está realizado con C. ¿Sí? O sea, quien desarrolló el lenguaje de Java lo hizo con C. Por lo tanto, dijo, a ver, si los que están programando en C están utilizando lo que son muchos los vectores para trabajar con cadena de caracteres, yo les voy a proporcionar un nuevo tipo de datos, por decirlo de alguna manera. Y eso va a ser un string, para que ellos puedan guardar ahí una cadena. Bien, entonces de ahí surge
string cadena, acá en Java. Este no es un tipo de dato primitivo. Estos tipos de datos primitivos significa que son los mismos en C, los mismos en Java, los mismos en C#, los mismos en PHP, los mismos en todos los lenguajes que son tipados. Bien, ustedes en todos esos lenguajes ponen int entero y es lo mismo, así, int entero en cualquier lenguaje de programación que es tipado. A excepción de esto, que es, no es un tipo de dato primitivo. Esto es una clase que nos proporciona Java. Bien, es una clase que me proporciona Java. Pero esto va a ser transparente por ahora a nosotros que podamos decir qué es una clase. Vamos a ver cómo inicializamos cada uno de estos valores. Por ejemplo, un entero. Antes de inicializarlos, les voy a mostrar cómo se muestra por consola esto. Yo voy a poner bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? System.out.println. Yo estoy llamando a un método, a una función, fíjense que esto tiene la forma de una función, haciendo la analogía con C, que se encuentra dentro de este paquete, system.out. ¿Sí? Y yo le estoy llamando a esto para poder mostrar por consola, ya sea, por ejemplo, voy a poner entre comillas, variable entera. Bien. Y a continuación lo voy a concatenar con entero, que es lo que me va a mostrar el contenido, qué es lo que hay dentro de esa variable. Y fíjense en acá, qué es lo que me va a aparecer. Me va a aparecer un error. Fíjense, dice error en la variable entero. ¿Por qué me aparece este error? Me dice que esta variable no está inicializada. Fíjense, not have been initialized. Me dice que esa variable no está inicializada. Eso es algo que tiene Java, que si uno no inicializa la variable, te salta un error de compilación. De compilación significa que cuando uno lo ejecuta el programa, recién te aparece el error acá. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo pongo acá igual a 3, ¿sí? Y ejecuto el programa, ¿cómo lo ejecuto el programa? Hago clic con el botón secundario y pongo ejecutar. O la otra opción para ejecutarlo, ustedes discúlpenme, y nadie me para y me dice, profe, ¿cómo ejecutó? Y yo voy andando. La otra opción de ejecutar esto es acá, este botoncito verde. ¿Sí? Desde ahí también se puede ejecutar el programa. Si se fijan, ahora me aparece acá variable entera 3. ¿Sí? Si ustedes acá a la par de la flechita verde, hay acá una otra flechita negra, deslizan, ahí les dice sobre qué proyecto ustedes están trabajando. Fíjense que acá dicen que estoy trabajando sobre el proyecto repaso. Yo tengo acá varios proyectos, fíjense que tengo repositorios, trabajo de graduación, tengo varios, ¿sí? Entonces yo podría pararme en cualquiera de estos otros proyectos y ejecutarlos. Y después yo digo acá cuál voy a ejecutar. Y si no, me paro acá, hago clic con el botón secundario, Run File. O la expresión corta, mayúscula, más la F6, con eso se ejecuta. ¿Sí? Para mostrar una variable real, ¿cómo les inicializarían ustedes? ¿Se durmieron? Y no sé, 1,5. Bien, a ver. 1,5. Así, ¿verdad?
Entonces, Conjunto, ¿no sería? ejecutamos. Y fíjense que acá me muestra un error. ¿Sí? En la variable esta que acabo de inicializar. Ustedes dirían, ah, profe, no, debe ser que 1.5. ¿Bien? Yo les hago caso, ejecuto y me sigue apareciendo un error. ¿Qué dicen? ¿Saben qué es lo que le falta acá? Le falta una F. ¿Sí? Perdón. Es 1.5F. Ahí voy. Y ahí Lo que era recién me lo toma. El F significa que es un punto flotante. Es la manera que tiene Java de identificar un flotante. La F puede ser minúscula o puede ser mayúscula, sí, puede ser minúscula o puede ser mayúscula. En ese sentido, no hay problema. Fíjense, 3 y 1.5. Si ustedes no ponen la letra F, eso no les funciona, ¿sí? Por las dudas, y yo siempre lo aclaro porque por ahí cuando van a trabajar con, sobre todo ejercicios o problemas con el que, para calcular sueldo o que necesitan algo de puntos flotantes, se encuentran con este inconveniente. Bien, el carácter, entre comillas, y una letra C, ¿verdad? Profe, Entonces, ¿sí? no difiere mucho si es F minúscula o mayúscula. No, creo que no Es que yo me difiere lo he mucho. tomado con F minúscula también por las dudas. A ver si me salta un error después. No, no difiere. Igual que en el de doble precisión, que ya llegamos. Fíjense, bueno, el booleano todos saben. True, por ejemplo, inicializamos un booleano. Ahora quiero que vean, variable booleana. Booleano le puse acá. Y entero largo. Bueno, el entero largo en realidad va a depender de la precisión, ¿verdad? Hasta cuándo puede, hasta qué número pueden entrar en un entero. Y acá vamos a poner entero largo le puse. Bueno, vamos a conservar el error. Y finalmente real doble Profe, precisión, ¿sí? ahí en el system out de la variable carácter, ¿no debería poner más carácter en vez de más T? Sí, muchas gracias. Me encanta cuando hay alguien despierto. Bueno, vamos hasta acá a probar estos tipos de datos y yo voy a primero formatearlo al código, a ver si me permite. Format. No me lo formateo. Bueno. Porque no hay ninguna llave. Ahí lo ejecuto. Ah, me faltó darle a este. En el doble también hace falta ponerle la F. No, en el doble precisión no hace falta ponerle. Le pueden poner la D si quisieran. Pero justamente es el de doble precisión, no hace falta. Si ustedes lo ponen solo, como lo puse ahí, lo toman. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí se mostraron todos los valores. ¿Sí?
Y ahora vamos a ver el string. El string va entre comillas dobles y es, por ejemplo, hola, bienvenidos. Fíjense todo lo que yo puedo guardar en esta cadena. Un hola, puedo guardar un espacio y puedo guardar todo esto. ¿Sí? Entonces, sin tener que definir un vector para guardar y tener que guardar un tamaño, nada de eso necesito. Ya Java se encarga de proporcionarme ese tipo. Fíjense, hola, bienvenidos. Entonces no tengo ningún problema. Y tampoco tengo el problema de limpiar el buffer, ni nada por el estilo. ¿Bien? Entonces básicamente estos son los tipos de datos con los que nosotros vamos a trabajar en Java. ¿Sí? Que son los tipos de datos primitivos, y le vamos a sumar este otro que es que se llama cadena, ¿sí? Que nos viene a facilitar muchas cosas. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? No, Bueno, profe. No, profe. perfecto. Entonces vamos a No, profe. hacer ahora un pequeño ¿Profe? sí. Si yo quisiera agregar texto después de, por ejemplo, variable entero, entre comillas más entero, y quiero agregar otro texto a continuación, hay que utilizar otro Espera, voy a sistema. subir el volumen porque el perrito que tengo acá en la puerta que me ladra más no poder, hace que no escuche bien. Ahora sí, te escucho. Sí, si yo, por ejemplo, después de variable entera, ¿verdad? Y se agrega el valor que nosotros asignamos, que sería 3, quisiera que se proyecte otro texto al lado del 3, digamos. ¿Se pone otro más? Se pone otro más y se Ah, perfecto. concatena 3 Claro, se puntos, pone cualquier otro texto. que Perfecto. vos quieras. Y acá Gracias, también profe. funciona el /n, si querés, porque fíjense que, como yo les dije, es algo tomado de C. O sea que hay muchas cosas que ustedes las hacen en C que acá las pueden usar. Fíjense, 3 puntos y hay un salto de línea, que es este /n. ¿Sí? Y si ustedes quieren, pueden agregarle una tabulación directamente presionando el tab y les va a tomar, o si no, también pueden utilizar el /t. ¿Sí? Si ustedes quisieran, digamos, tabular. Fíjense que ahí tomó 3 puntos. ¿Sí? De hecho, que ustedes podrían acá mismo haber puesto variable entera o un solo cartel variable, podrían haber puesto entera, más real, más un solo systemout.println. No hace falta que tomen varios. Lo que sí, por cada systemout.println, ustedes al finalizar tienen un enter propio. ¿Ven? Que no se escribe seguido, como el printf. Ahí tienen un enter. ¿Sí? Bueno, dicho esto, empecemos con otro repaso que son los ciclos de repetición. ¿Sí? Los ciclos de repetición, por ejemplo, vamos a utilizar un ciclo de repetición, un for. Entonces yo voy a declarar una variable int, una variable entera j, la voy a inicializar en 1, ¿sí? Y voy a trabajar con for. Entonces voy a decir for, ¿cuál era la estructura de for? Viene siendo igual. Fíjense que yo hago int i igual a 1, o la voy a hacer diferente a esta, voy a hacer, la voy a inicializar en -13, y voy a decir que i sea menor o igual que -10. Y voy a ir incrementando, por decirlo de alguna manera, i en 1. ¿Sí? Entonces, mientras suceda eso, lo que voy a hacer
es lo siguiente. Dentro del for, lo que voy a hacer es voy a hacer un system. Perdón, acá se me está ocurriendo otra cosa. Voy a ir incrementando i en 1 y voy a ir decrementando. Y voy a ir incrementando también j en 1. ¿Bien? Así lo vamos a hacer. A j, porque es lo que voy a mostrar. El i ya lo tengo dentro del for. Y después de este ciclo for, voy a mostrar con qué valor termina el system out. Voy a ir mostrando el valor de j. ¿Ya? Todas estas expresiones las voy a comentar, las selecciono y vengo acá y digo que las comento. ¿Ya? Entonces, ¿qué imaginan que va a mostrar esto? Disculpe, profe, ¿cómo hizo para comentar todo eso junto? Así, seleccioné todo lo que quería comentar y en este caso selecciono esto y los voy a descomentar, que es uncomment, que es acá a la par. Ah, bien, Arriba, perfecto, ¿eh? gracias. Y ahí descomentás y a la par comentás. Entonces, ¿ustedes qué imaginan que va a mostrar J? Lo que valga la variable j, que en este Claro. caso comienza en 1 y va sumándose de 1 en 1. Creo que mostraría ¿Cuántas 4, vueltas da esto? 3. 4. 3, 3, 4. ¿Quién da más? Yo creo que 4. Sería 4, 4 4. Da 4 vueltas y cuenta 5, ¿verdad? Tengo J inicializado en 1. La primera vuelta 2, la segunda vuelta 3, la tercera vuelta 4 y la última vuelta, la cuarta vuelta 5. ¿Bien? Como ven, esto es igual a como ustedes venían trabajando. No hay ninguna diferencia acá, ¿verdad? La única diferencia es cómo muestran la variable, pero el for es el mismo. ¿Sí? No hay nada nuevo hasta ahí, ¿verdad? ¿O si hay No, algo profe. nuevo? Nada, perfecto. Entonces esto es un for. Vamos a mostrar, o les voy a mostrar cómo se trabajaría con un ciclo while. ¿Sí? Entonces voy a comentar estas líneas. En realidad yo las comento para que no me muestre ese 5 ahí. Entonces las voy a comentar a estas líneas. Y vamos con un ciclo de repetición while. Para esto voy a declarar una variable i igual a 0. ¿Qué más voy a utilizar? Una variable j. ¿Sí? J. En este caso la voy a inicializar en 6. Y acá voy a hacer mi ciclo de repetición. Entonces voy a decir mientras i sea menor que 0, ¿sí? Entonces que haga el siguiente trabajo. Y acá le voy a decir que haga también lo de arriba, j++. Y le voy a pedir que también al finalizar el ciclo me muestre la variable j. Voy a copiar esto de acá y voy a mostrar acá. Ustedes que ya conocen mucho este ciclo de repetición while, ¿qué me está faltando ahí? Que se incremente la i. Exactamente, la condición de corte, porque si no esto va a entrar en un bucle infinito, ¿verdad? Ustedes recuerden
que la estructura for tiene todo dentro de ella. Tiene en qué valor empieza mi ciclo, con qué corta, y acá se va incrementando, va contando las vueltas. En el ciclo while yo tengo que inicializar afuera, la condición la tengo acá dentro del while, y el contador de vueltas también lo tengo que tener dentro, porque si no entro en un bucle infinito. Entonces acá voy a poner el i más más. Si yo no tendría el i más más, chao. Queda ahí dando vueltas. Y acá tengo que es igual a 6, porque les dije que... ¿por qué me da igual a 6? Porque inicializó la variable i en 0 y puso Pero- mientras que i sea menor que 0 inter while. Sí, tengo i menor o igual que Profe. 0, pero estoy mostrando j. Es que básicamente no entra nunca el while. El valor de J queda en 6. Perfecto. La condición no tendría que ser menor que 1, por ejemplo. Perfecto. Pero fíjense que yo puse acá menor que 0. Entonces, como dice el compañero, esto nunca va a entrar porque i es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto tendría sentido si es, por ejemplo, ¿qué valor? Igual a 0. Tendría sentido de base si yo le pongo menor o igual a 0, esto tampoco, digamos, porque va a pasar una vez y ya fue. Pero yo le voy a poner que sea menor a j, para que vaya contando. ¿Sí? Si no, ahí lo que hizo es nunca entró el while e imprimió el valor 6. ¿Y ahí qué pasó? Se fueron incrementando las dos variables y como que nunca, siempre era menor. Exactamente, fíjense, se fueron incrementando las dos variables, tanto i como j. ¿Bien? Llegó a ejecutarse hasta donde le daba la memoria. ¿Bien? Entonces yo, por ejemplo, para que esto tenga sentido, capaz que no debería incrementar la variable i. ¿Y ahí qué pasó? Y nunca. De nuevo, Nunca es menor que fue j. menor. No, siempre fue menor, porque al implementar ¿Sí? j, y siempre iba a 0 y j iba subiendo su valor. Ahí sí entra, porque es 0 menor que 6, incrementa j. La historia es que va incrementando j. Y entra en un Nunca rompe ciclo la infinito. condición de que i sea mayor que j. Muy bien, la condición es que i sea. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí va a cortar. Fíjense. Ahora cortó. Y cortó en 6. Si yo le pongo menor o igual, va a cortar en 5. Una vuelta menos. ¿Sí? Bueno. Independientemente a la lógica que yo ponga adentro y al corte que haga esto, fíjense en que la estructura del ciclo while tampoco cambia. Es la misma que ustedes vieron. ¿Bien? Esto no cambia. La del do while tampoco va a cambiar. ¿Sí? La del do while es exactamente lo mismo. Ahora les voy a comentar esto, que a mí me gustaría que, a ver, voy a comentar esto, voy a volver acá con esto, pero en esta ocasión, en vez de inicializar esto en 13, yo voy a inicializar acá que sea un carácter, ¿sí? Un carácter C, y lo voy a inicializar a esto en A. Y esto quiere decir que ese carácter C sea menor o igual que Z. Acá lo voy a incrementar a C en 1, ¿sí?
Y acá adentro, yo voy a mostrar cuánto vale C. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se va a mostrar? ¿Va a funcionar esto? ¿No Iría lo vieron mostrando nunca este letra por programa? letra. Exactamente. Esto va a ir mostrando el abecedario. ¿Bien? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, hasta la letra Z. ¿Bien? A esto, yo lo que les voy a mostrar acá va a ser lo que se llama una conversión. ¿Cómo se convierte esto? Fíjense, yo a este carácter lo voy a convertir a su equivalente en un entero. ¿Cómo lo convierto? De esta manera. Perdón, acá es al revés. Esto se llama hacer un cast. ¿Sí? ¿Qué simboliza esa letra en enteros? Entonces, fíjense que yo acá tengo 97 es el A, 98 es el B, 99 es el C. ¿Bien? Entonces yo ahí tengo el entero y su equivalente en entero. ¿Estamos? Nada nuevo hasta ahí, ¿verdad? Entonces ya sabemos la estructura de repetición for, la estructura while, la do while es exactamente la misma, ¿sí? No cambia en nada. Y ahora lo que les voy a mostrar es, vamos a hacer un pequeño ejercicio con vectores, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver cómo se trabaja con vectores. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Por qué comienza en profe. 96, 97, profe? No, es están representados en ASCII. ¿Sí? Es el equivalente al Ya. ASCII. Sí, ok. Si vos pones en mayúscula, fíjate que esto va a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo acá desde la A a la Z, en mayúscula, fíjate que cambiaron. Empieza en el 65. ¿Bien? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, ahora voy a comentar esto y vamos a hacer un pequeño ejercicio con vectores, ¿sí? Como para hacer un pequeño repaso y ustedes vayan viendo cómo se trabaja acá desde Java. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes definían una variable en la que las podían utilizar de tamaño en la descripción de los vectores? Bueno, acá también se puede trabajar de la misma manera. Pero utilizando lo que se llama define. ¿Sí? Voy a ver qué ejercicios podemos con qué ejercicio más o menos podemos trabajar. Entonces, a ver,
yo voy a declarar de tipo entero, ¿sí? Un vector a la cual le voy a llamar números, ¿sí? Y en esta ocasión yo le voy a asignar, me voy a asignar memoria para guardar, voy a reservar para guardar 100 elementos. ¿Sí? Esta es un poco la manera acá para crear un array y decirle yo voy a reservar 100 elementos, 100 posiciones. Acá voy a declarar una variable suma y ahora lo que voy a hacer es voy a recorrer mediante un ciclo for y le voy a ir asignando números. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar un ciclo for. Int i igual a 0. I igual a 0. I menor que números. Y acá yo podría hacer 100 o le puedo hacer el length. ¿Sí? De ese vector. El length me va a decir cuántos elementos tiene ese vector. Y ahí lo voy a incrementar al i. Entonces, ahora lo que voy a hacer, voy a mostrarles un poquito más arriba, ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es decir que en la posición i, lo que voy a hacer es voy a guardar un i más 1. ¿Sí? Entonces, si esto comienza en la posición 0, yo lo que estoy haciendo es guardando un 1. ¿Sí? Y después de que voy guardando, lo que voy a hacer es voy a sumar. La suma, yo lo que voy a hacer es voy a incrementar lo que hay en suma con lo que hay en esa posición. Es decir, que acá tengo un acumulador. ¿Ya? ¿Todos entienden lo que hice acá? Y finalmente lo voy a mostrar. Bien. Entonces, acá voy a mostrar. La suma es... Y voy a mostrar lo que hay en la variable suma. ¿Se entiende esto? Profe, Sí. yo no entiendo la parte de suma más igual números. Bien. Y acá está mal, es i, en realidad. Esto es lo mismo que si yo hiciera esto, mira. ¿Viste que yo acá hago i más más? Sí. Que al hacer i más más, lo voy a comentar, el hacer i más más es equivalente a que yo haga i más 1. ¿Sí? Sí. Bueno, el que yo haga acá suma más igual, ¿sí? Números subí, eso es equivalente a que yo haga, a que yo haga esto. Ah, bien. Es decir que a esa variable, en esa variable vas a guardar lo que hay en ella más lo que hay en número subí. Sí, tu profe. Eso es lo que está diciendo. Gracias. Entonces fíjense que ahí me guarda, me da el resultado de la suma, que es 5050. ¿Sí? Profe, ¿Sí? en la parte donde dice más suma, a donde lo muestra, ¿por qué se pone el más? Es para concatenar. Vos decís, yo voy a mostrar esto
más lo que tiene el contenido de esta variable, pero no significa que está sumando. En este caso está concatenando. Fíjate que yo podría poner acá, por ejemplo, voy a mostrar acá adentro, system.out.println, y yo lo que voy a mostrar acá va a ser la cadena, el mensaje este, que va a ser fijo, que va a ser i, dos puntos, y acá lo voy a concatenar con lo que hay en números subí. ¿Sí? O acá en realidad le voy a poner números subí para que represente lo que... ¿Bien? Y si vos querés más, lo concatenas con algo más, guión, ¿sí? Y acá vamos a ponerle más, vamos a poner guión, posición, y acá lo voy a concatenar con i, con él. ¿Se entiende? Vos podés poner una cadena, que si mientras vos las pones entre comillas, va a aparecer así, tal cual. Es como cuando vos hacías printf, y vos ponías los números, ¿sí? Nada más que si vos querías mostrar, por ejemplo, el contenido de una variable entera, vos ponías porcentual de, coma, y ponías la variable i, por ejemplo. ¿Sí? Así mostrabas vos en C. Acá, ¿cómo mostrás? La cadena más, el más sería la coma, y la variable, lo que vos querés mostrar. ¿Sí? En este caso no hace falta que vos pongas el porcentual de, no es necesario que vos pongas el porcentual de, ¿sí? Pero ese sería el equivalente. Entonces fíjate, si yo ejecuto esto, ahí me van a mostrar todos los valores que yo asigno. Fíjate, en la posición 0 de mi vector yo guardé un 1, en la posición 1 guardé un 2, en el 2 guardé un 3, en el 3 guardé un 4, y así. Entonces yo tengo la posición desde la posición 0, que es en la que inicia, y hasta la posición 99. ¿Sí? Porque hago que sea menor que 100. ¿Sí? Entonces va desde 0 a 99. Nada más que en el 0 yo guardé un 1, porque hago 0 más 1, 1. En el 1 guardé un 2 y así, de jodida nomás que soy, incrementé en un 1. Podría haber incrementado en 2, en lo que fuese. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Profe? Sí. ¿Qué es el números.length ahí en el for? Esto es el tamaño que tiene este vector. Podría haber puesto 100 si quisiera, porque yo sé que tiene 100 elementos. ¿Sí? Pero si ustedes ponen acá, por ejemplo, un 50, fíjense que este for se va a hacer hasta el 50. Fíjate que se hace hasta el 49, del 0 al 49. Se hace hasta la cantidad de elementos. O sea, lo que reservaste de memoria. Yo reservé para 50, entonces se va a hacer 50. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, un poco esa es la idea. ¿Sí? De trabajar con array. ¿Sí? Después, a ver, un poco acá, ¿qué más podemos ver? Otro ejercicio, se puede tomar por, lo que me parece raro es que nadie me preguntó cómo tomar por pantalla.
cómo tomar por teclado los números. Siempre consultan eso. Pero bueno, un poco esa es la idea de que se vaya trabajando. La clase que viene vamos a ver de trabajar un poquito con funciones, como para ir ablandando ese tema. Cómo se trabajan acá los parámetros por valor, cómo se pasan los parámetros por valor, los parámetros por referencia, haciendo un poco de repaso de lo que ya de lo que ustedes ya saben, de lo que ustedes ya vieron bajo este entorno. Y esto porque en la clase de teoría ustedes ya van a empezar a ver un poco más lo que son objetos, lo que son clases, para que nosotros después podamos ir modelando y trabajando y entendiendo qué son, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Profe, yo tengo más Profe. en cuenta dudas sobre la materia. Yo entré unos minutitos tarde, no sé si llegó a explicar el tema de la condición para aprobar. Para aprobar, y yo por lo general la condición para aprobar no la doy. Las doy para promocionar porque espero que todos promocionen. Así que aspiro a eso. No, mentira, chicos. A ver, esperen un poco. Veamos acá. Las condiciones para promocionar las va a dar el profesor de teoría. Pero bueno, un poco son presentación de prácticos, aprobación de parciales, y con eso estaríamos. Si bien las exigencias bajan mucho más de lo que ustedes vienen acostumbrados en algoritmos, que son trabajos integradores y todo lo demás, pero bueno, acá son 2 parciales, uno de programación orientada a objetos y otro de los 2 paradigmas. Pero bueno, quien evalúa los parciales y todo suele ser el profesor de la Cruz, a menos que no pueda, ya los evalúo yo. ¿Sí? Ustedes no tendrían clases, sí, el jueves van a tener clase con él, que serían la 2K6, y si no, entran en la 2K7 con él. Ahora la noche. Hoy. Una última consulta, profe. ¿Las clases van a seguir siendo virtuales? Todo abril, por lo menos todo abril va a ser virtual, es lo que nos dijeron. De ahí se va a ver cómo es el regreso. Y con el tema de la sentencia del día de hoy y bueno, de los Del día lunes. de hoy, sí, yo les pido, como me queda un registro, les pido que por favor me escriban por el chat el legajo y el apellido y nombre. Okay. Profe. Disculpe, profe, tengo una consulta. Sí. En mi caso, yo no me encuentro matriculado lo que merece ser en el campus. Ajá. Motivos, razón, circunstancias.